En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio, según San Marcos, está tomado en su capítulo 9, del verso 30 al 37. Se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos ustedes, queridos suscriptores fieles a la palabra del Señor. Bienvenidos sean ustedes. Y a los que no están suscritos, no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban para que juntos podamos llevar esta semilla de la palabra del Señor a muchas más personas. Recuerde usted que el Señor dice: la mies es mucho, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a sus campos, a recoger su cosecha. Es el trabajo, es el compromiso y la misión que Cristo nos ha dejado: llevar la palabra a todo el mundo. Si usted no predica, si usted no se ha formado, no se quiere formar, no quiere predicar, pues comparta el Evangelio, porque compartir es evangelizar. Hoy Jesús está enseñando a sus discípulos y nosotros hoy aprendemos de la palabra del Señor escrita en las Sagradas Escrituras. Jesús viene enseñando. Mire, Jesús anuncia otra vez su pasión. Por eso dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. Jesús viene enseñando nuevamente su pasión, su muerte y su resurrección al 3er día. Pero ¿qué pasa? Mientras Jesús venía enseñando, los discípulos venían discutiendo. No venían poniendo o prestando atención a la enseñanza. Venían discutiendo sobre quién es el más importante. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, eso es lo que pasa hoy con el ser humano. Muchas veces nos entretenemos poniéndonos a discutir sobre quién es el más importante. Muchas veces el hombre se preocupa por vestirse mejor, por tener más presentación para ser el más importante. Muchas veces el hombre hace competencia con el otro que tiene más terrenos, y él dice: yo quiero ser el más importante porque tengo más terreno, porque tengo más ganaderías, porque tengo más dinero, porque soy el gerente general de una compañía, yo soy el más importante. Muchas veces hay discusiones dentro de la misma iglesia cuando Cristo está enseñando la palabra. Otros están pensando en quién es el mejor de todos. Y Jesús es claro en decirlo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos.
¿Por qué hoy la gente, por qué hoy el ser humano pone su mirada, sus pensamientos, pone todo en el pensar de lo importante? ¿Qué tan importante se quiere creer usted dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro de la catequesis? ¿Qué tan importante? ¿Por qué no se preocupan mejor para servir a todos? ¿Por qué no piensan eso? En ofrecer, en dar su servicio a los necesitados, aquellos que están en las calles, aquellos drogadictos, aquellos alcohólicos, aquellas parejas que se están dividiendo, que están destruyendo el matrimonio con conflictos, aquellos padres con hijos que se están separando. ¿Por qué no se preocupan mejor para servir, para ser el primero en servir a los demás? Recuerde usted que Cristo no vino a servir, Cristo no vino para ser servido, sino vino a servir. Y eso lo dice en San Mateo capítulo 20, verso 28. Mire cómo lo dice San Mateo capítulo 20, verso 28. Dice que Cristo no vino para ser servido. Cristo vino, dice San Mateo 20, 28. Dice, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. ¿Por qué no se preocupa el ser humano para servir a los demás? ¿Por qué no se preocupa por brindarle atención, servicio, ayuda a todos aquellos que lo necesitan? El ejemplo es Cristo. El ejemplo es Cristo. Por eso dice, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Pero hoy se ha cambiado. Hoy el ser humano, hoy el cristiano, hoy el catequista se preocupa por el cómo vestirse, por el cómo estar su presentación, para así marcar el ser importante. Hoy mucha gente, con la bendición que Dios le ha dado, puede hacer viajes, puede viajar a todas partes, puede serse el muy importante de todos, pero eso no es lo que quiere Cristo. Eso no es lo que Cristo ha enseñado, y por eso Cristo viene enseñando, fíjese bien. Dice, se marcharon de ahí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, les hablaba otra vez de su pasión, de su muerte y de su resurrección al tercer día. Le decía todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a acontecer con la vida de Cristo. Pero los discípulos distraídos, los discípulos unos con otros se preguntaban, ¿quién es el más importante de todos? ¿Quién? Y Jesús sabía perfectamente bien de qué discutían ellos. Mientras se anuncia la palabra, mientras se da a conocer el plan de Dios, la gente está distraída en los placeres de este mundo, en los placeres de la carne, pensando en el mañana, pensando en el tener más, pensando en ser más grande que los demás. Y eso no es lo que Jesús ha enseñado. Jesús le dijo, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Eso es lo que menos quiere el ser humano, servir. Eso es lo que menos quiere. Él quiere que lo sirvan a él. Yo soy catequista y por lo tanto me he formado por 3 años en la catequesis para ser enviado a ser catequista y por lo tanto ustedes me tienen que servir a mí. Están equivocados. Es que yo soy coordinador y la comunidad me eligió
para yo ser coordinador de la iglesia, por lo tanto, ustedes me tienen que obedecer a mí. Y dice Cristo, no es así. Si alguno quiere ser el primero, que se haga el servidor. Cristo vino a servir, no para ser servido, dice Mateo 20:28. ¿Qué pasa? Jesús está enseñando, y por eso en Mateo 24:35, Jesús está enseñando sobre lo que va a acontecer con su vida, lo que va a pasar, pero el mundo distraído, el mundo pensando en muchas cosas, el mundo haciendo competencia, Jesús anunciando la palabra, Jesús anunciando la buena nueva, los discípulos viendo quién es el más importante de todos y Jesús dando a conocer el plan de salvación, lo que iban a hacer con él, la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Por qué el mundo hoy está distraído cuando la iglesia hoy enseña que para poder llegar al cielo se necesita prepararse? Para poder tener vida se necesita participar de la Santa Eucaristía. Para poder entrar al cielo se necesita perseverar en una iglesia. Para dar la gloria a Dios se le da la gloria en una iglesia. Por eso Jesús enseñó a los discípulos y hoy nos sigue enseñando a nosotros. Mire cómo lo dice San Mateo 24:35. Dice el Señor, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que Él enseña a través de su palabra se cumplirá. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y eso nosotros, como seres humanos, no tenemos presente lo que Jesús ha enseñado. Jesús enseñó que nosotros, fíjese bien, que nosotros debemos bautizarnos desde niños y bautizar a los niños. Y eso no es porque la iglesia lo quiere hacer, es un mandato del Señor, y eso lo dice en Mateo 28:19. San Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ese es el mandato del Señor, que debemos bautizarnos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos. No dice que solo el bautismo es para los adultos y que para los niños no es el bautismo, porque el mismo Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, en su verso 38, lo dice. Hechos capítulo 2, verso 38, dice que el bautismo es para los adultos y para los hijos de los adultos. Mire cómo lo dice. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Lo dice las Sagradas Escrituras. Es la enseñanza que hoy Cristo nos da a través de su palabra. Por eso ha dejado su palabra, por eso ha dejado las Sagradas Escrituras, porque dice, Jesús quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, les hablaba de su pasión, muerte y resurrección, pero también les había enseñado sobre el bautismo.
También había enseñado que también para poder tener vida es necesario pasar o recibir la Santa Eucaristía. Y eso lo dice Juan 6, capítulo 6, Juan 6, 54. Lo dice la enseñanza del Señor. Juan 6, 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Jesús va enseñando. ¿Y qué es lo que va enseñando? Su palabra. La enseñanza de Cristo es lo que hoy la iglesia nos enseña en este día. Y por eso toma el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 30 al 37, donde Jesús va enseñando a sus discípulos. Y hoy Jesús quiere que nosotros aprendamos de la palabra, aprendamos de Él. Dice que para tener vida es importante recibir la Santa Eucaristía. El que come mi carne, necesitamos comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre para poder vivir de vida eterna, y Él nos resucitará el último día. Mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso dice el Señor. Juan 6:54. Por eso en Hechos capítulo 2, en su verso 46, dice, las primeras comunidades, como lo hacían. Hechos 2:46 dice, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría. Todos los días se reunían para partir el pan. Están haciendo lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó que María es madre de Cristo y madre de la iglesia. Y por eso en Hechos capítulo 1, verso 14, en Hechos capítulo 1, en verso 14 dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Si Jesús enseña en la palabra, ¿por qué nosotros dedicamos el tiempo en discutir que eso es verdad, que eso no es verdad? ¿Por qué muchos usan las discusiones para querer ser el más importante? La palabra de Dios nos enseña como los enseñó a los discípulos, como le dijo a sus discípulos. Y por eso en Lucas 22, 19, el Señor mismo dejó la enseñanza, Lucas 22, 19, y lo dejó para que se hiciera hasta que Él volviera. Lucas 22, 19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ordenó a que eso se hiciera todas las veces hasta que Él volviera. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Si Cristo lo dice, ¿por qué nosotros no lo queremos hacer? Y mire cómo lo dice Mateo 26, 26. San Mateo nos dice de la misma manera, San Mateo 26, 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les dijo, que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El Señor nos está hablando de la Eucaristía para poder tener vida y para poder resucitar. Y por eso Pablo en 1 Corintios 11, 23, mire Pablo cómo lo enseña. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido,
El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Pablo lo recibió de los apóstoles, y Pablo, como lo recibió, así lo está enseñando. Entonces, por esa razón es de que Jesús ha venido a enseñar, ha venido a servir, no para ser servido. Jesús anuncia a la humanidad la enseñanza por el cual nosotros podemos tener vida eterna y poder resucitar un día cuando llega el último día de la resurrección. Que si eso está en la Biblia, si queda en nosotros creer o no creer. Recuerde que la palabra de Dios es lámpara de nuestros pasos, lumbrera en nuestro camino. Y por eso en Mateo 16:18, Mateo capítulo 16, en el verso 18 dice lo que Jesús ha dejado enseñado. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús fundó su iglesia, nos lo enseña. Jesús, a través de su palabra, nos ha dado a conocer, y por eso en Efesios, Pablo a los Efesios 3, 20, 21, Pablo nos enseña y dice: a Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. El Señor no separa a Cristo de la iglesia. El Señor dice que a Él hay que darle la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. La iglesia, no dice las iglesias. ¿Para cuántas iglesias existe hoy? Haga usted su cuenta. Lo que hoy el Señor nos enseña a través de su palabra es para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos prepararnos, como lo dice Pablo en segunda de Timoteo, Pablo nos explica, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7 dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Estamos, ¿sí? Estamos en esta carrera de la vida. Por eso Pablo dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera. ¿En qué lugar se considera estar usted en esta carrera? ¿En qué lugar está? Usted sabe, usted puede meditar, puede pensar en qué puesto está usted de la carrera. ¿Está en el segundo lugar, en el tercer lugar, en el cuarto lugar, en el quinto? Usted medite en qué lugar está. Pablo dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera. Mire, he guardado todo lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor justo juez. Eso es lo que a nosotros hoy nos hace la Santa Escritura, la palabra del Señor. Nos hace la invitación para vernos en qué puesto de esa carrera vamos. Que no nos detengamos en ver quién es el importante, que no pongamos la mirada en lo que tenemos, en todo lo material, bienes, terrenos, casas, carros, motos, vestuario, todo eso. El Señor dice que eso no es importante. Lo importante es el servicio. Pablo vino a servir también, y por eso dice: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera. Entonces, hoy, en la carrera de la vida que nosotros llevamos, debemos de prepararnos,
Debemos de sentarnos, prepararnos y enseñar a nuestra familia, enseñar a nuestros hijos. Es el mandato del Señor. Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Ya queden ustedes. Si ustedes quieren y si ustedes no quieren, no se les obliga. Recuerden ustedes que Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que un día vamos a entregar cuenta de lo bueno, de lo malo, eso va a ser así. Cada uno rendirá cuentas ante el Señor de todo lo que vivió en este mundo. Por lo tanto, si usted no quiere servir, no se quiere preparar, no se preocupe, porque allá un día usted llegará a entregar cuentas con el Señor. No es lo importante, no es lo que brilla, no es lo material. Lo importante es el servicio a los enfermos. Recuerde usted que en Mateo 25:31, el examen final, el servicio, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve desnudo y me diste de vestir, fui forastero y me recibiste en tu casa, tuve hambre y me diste de comer, estuve en el hospital y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Eso es lo que el Señor dice, el servicio. Yo vine a servir, no para ser servido. Y eso es lo que el Señor hoy nos invita, que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege. La palabra que nos ha enseñado, que Dios sea el único que pueda hacer crecer esa semilla en nosotros. Los esperamos al día de mañana, no falten. Los esperamos. Que Dios lo bendiga y que tengan un buen día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.